Buenos días, gusto en verlos. Le invito que agarre su bosquejo y para no hacerlo flojo, aunque ahí están los versículos, cada semana le pongo allí en su bosquejo las lecturas que voy a leer. Entonces, cuando usted entre en la mañana, vea el bosquejo, busque las escrituras y ponga papelitos o ponga en su Biblia para que usted esté diciendo: ese versículo está diciendo igualito que la Biblia, y no que usted trajo su Biblia y nunca la abrió. Amén. Bueno, por lo menos trajeron Biblia. Algunos traen celulares. Ok, ahorita no me llame, no voy a contestar. Bueno, vamos a continuar esta semana hablando de generosidad. Diga conmigo: Dios es un Dios generoso. Y si Él es mi Padre y yo verdaderamente soy su hijo, voy a ser como Él. ¿Cierto o no? ¿Es Dios su papá? ¿Es usted tacaño? A ver, ¿quién dijo sí? Entonces, si Dios es su papá, usted va a ser generoso. Amén. Entonces vamos a orar y ahí van a estar los versículos. Y hoy vamos a hablar de que usted y yo tenemos que vencer el miedo de ser generosos. Hermano, no es fácil ser generoso. Es difícil desprenderse de nuestro tiempo, de nuestro talento y de lo que Dios nos ha dado. Pero usted y yo tenemos que perder el miedo. Yo le doy gracias a Dios, porque si Nueva Vida no pierde el miedo, si nuestras familias no pierden el miedo, todavía estuviéramos en la iglesita allá. Usted no tiene mucho aquí, algunos ya tienen mucho. Pero si no perdemos el miedo, si hubiéramos seguido allá a mí no me gusta hablar de iglesias. Pero usted sabe que hay iglesias que están en el mismo lugar, en el mismo edificio. ¿Sabe por qué? Porque el pastor, en primer lugar, no ha perdido el miedo de enseñarle a la gente lo que dice la palabra de Dios. Y escuche, para que una iglesia sea generosa, el pastor tiene que ser generoso. Yo tengo amigos que son pastores y ellos quieren que sus iglesias sean generosos, pero ellos no ser generosos. No. Para que una iglesia sea generosa, el pastor tiene que ser generoso. Y para que usted sea generoso, Dios tiene que ser su papá. ¿Es Dios su papá? Mira el que está a su lado y dígale: fíjate que si te pareces un poquito, pero para allá vas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que decimos cuando nace un baby? ¿Qué es lo que necesita cuando nace un baby? Mira, se parece a la mamá, mira, se parece al papá. Entonces, si usted es de Dios, usted se va a parecer a Dios. En Piedras Negras, en la iglesia donde mi esposa iba, había una pareja que él era bien moreno y ella era bien blanca. De hecho, ella se llamaba Blanca, él se llamaba Pedro. Y cuando tuvieron su primer bebito, no preguntaban que a quién se parecía, si a él, a ella, preguntaban qué color salió, si era morenito como el papá o blanca como la mamá. Y entonces, cuando Dios perdona tus pecados, Él lava tu corazón con su sangre, emblanquece. En vez de que tus pecados sean negros, Él emblanquece nuestro corazón, dice, como la nieve. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a perder el miedo, a seguir siendo generosos. Amén. Padre, gracias porque no hemos podido adorarte. Gracias por los que están aquí hoy. Gracias, Señor, porque durante todos estos años tú has seguido queriéndonos enseñar en la iglesia a seguir desarrollando un corazón generoso. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a las familias aquí. Oro, Señor, que tu palabra, Señor, ministre a sus mentes, a sus corazones, y que todos perdamos el miedo, Señor, de creer que tú puedes proveer, que perdamos el miedo, Señor, de poner nuestra confianza en ti, y que perdamos el miedo, Señor, de seguir dando con un corazón alegre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, la semana pasada dimos esta definición. Dijimos que generoso es demostrando disposición de dar más de algo. Hay solo tres cosas que usted puede dar. Número uno, puede dar su tiempo. ¿Ok? Entonces yo quiero decirle que su tiempo vale más que dinero.
Esa es la verdad. Entonces usted puede dar su tiempo. Diga conmigo, yo puedo dar mi tiempo. Número 2, usted puede dar de sus habilidades, sus talentos. Usted tiene habilidades, usted tiene talentos. Entonces usted da de su tiempo, da de sus talentos. Y luego la tercera cosa que damos es nuestro tesoro o del dinero que Dios nos ha dado. Entonces el ser generoso es demostrando disposición de dar más de algo. ¿Ok? Y entonces la semana pasada dijimos que si usted y yo íbamos a desarrollar una vida generosa, lo primero para desarrollar una vida generosa es desarrollar un alma próspera. ¿Ok? Aquí hay 2 hermanas que se llaman almas. ¿Ok? ¿Dónde está la primera alma? Ahí está una. ¿Está la otra hermana alma? Está en la guardería. ¿Ok? Aunque ellas se llaman almas, usted y yo todos tenemos una alma. Y dijimos la semana pasada que en su alma está su mente, sus emociones y su voluntad. Y dimos esta definición. Una alma próspera es alguien con una pasión. ¿Usted trabajó con alegría esta semana? ¿Usted comió con alegría? Con eso sí lo hacemos, ¿verdad? Usted no hay discusión. ¿Ok? Usted se levanta mañana para ir al trabajo lunes y dice, wow, es el lunes, hay que ir a trabajar. Mire, ese es el problema, que usted tiene que entender que Dios quiere que usted tenga la misma pasión no solo el domingo, sino lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces un alma próspera es alguien con una pasión alegre, con una mentalidad de y un propósito específico para marcar la diferencia. Entonces durante todos estos años nosotros hemos enseñado en esto en la iglesia. Léalo. Dios ha querido enseñarnos que dar a Él no es un plan para empobrecernos, sino para bendecirnos y para prosperarnos de muchas maneras más que financieramente. Es la manera de Dios de estirar nuestra fe y hacer crecer nuestra confianza en Él. Entonces, hace 27 años, mi esposa y yo vamos a cumplir el 1 de marzo, nosotros llegamos aquí el 1 de marzo de 1991. Y ahorita le voy a enseñar la foto de la iglesia donde estábamos. Entonces, lo primero que, ese año, el 91, ¿se acuerdan la carpeta azul que estaba? ¿Verdad que estaba bien mal en la entrada? Yo me acuerdo que era la carpeta azul, estaba hasta rota. El teléfono estaba dentro. ¿Se acuerda que estaba predicando el pastor y timbraba el teléfono? ¿Se acuerda? Había un escritorio. Usted entraba y al lado izquierdo estaba un escritorio chiquito y detrás en la pared había el teléfono de la iglesia. Y entonces a cualquier hora podía llamar cualquier persona y en medio del culto timbraba el teléfono, así como ahora que usted con su celular. Entonces, ¿se acuerda? Ajá. Y luego si usted era alto, usted rápido tocaba el cielo. No aquel cielo, sino porque estaba bajito. ¿Okay? Y entonces lo primero que yo sentí que teníamos que remodelar por dentro y entonces necesitábamos dinero. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo le hacemos? Y el Señor trató conmigo y dijo, pues tú tienes que ser el primero que tiene que dar. Y entonces, durante todos estos años, lo que Dios ha querido enseñarnos, que el plan para edificando para el futuro nunca fue para empobrecernos. Incluso hay familias que por 26, 27 años han dado y ninguno de ellos se ha ido a la bancarrota. Dios yo soy testigo y ellos también, que cada uno de ellos, Dios los ha bendecido. Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios nos ha bendecido a manos llenas. Quizás no somos millonarios, pero estamos bendecidos, estamos vivos todavía por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ha proveído mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, en este proceso, lo que Dios quiere hacer es estirar nuestra fe. Diga conmigo, estira a Dios. En dos semanas de ese precisamente yo voy a hablar de eso. Cómo el ser generoso estira tu fe, y al estirar tu fe es para que tú crezcas en tu confianza en Dios. Entonces hoy
Primer punto que yo quiero enseñarle, cómo vencer el temor. Lea conmigo allí la introducción suya. Lea conmigo la introducción, léala. En algún lugar, en la parte posterior de nuestras mentes o en la boca del estómago, hay un miedo constante, y esto es lo que la mente y en el corazón, en el estómago registra. Dice así: ¿qué pasaría si algún día todo se desmorona? ¿Qué si se me acaba el dinero? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Claro, todos, aunque no diga usted que no, claro, todos. La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué si no puedo alimentar a mi familia? ¿Qué si me quedo sin dinero? ¿Realmente puedo confiar en Dios si desarrollo una vida generosa? No importa cuánto dinero ganemos o cuánto dinero ahorremos, no podemos escapar esa pequeña voz dentro de nuestras cabezas que dice: esto podría salir mal. O sea, se puede acabar todo. De manera que el ser generoso nos ayuda a superar este miedo. Porque ahí va a estar el miedo. Todos los hemos tenido. Y entonces, si usted va a superar ese miedo, ese temor, usted tiene que desarrollar una vida generosa. Seguimos leyendo. Dice así: la generosidad nos enseña a confiar en lo único que en este mundo que es verdaderamente seguro. Podemos confiar en Dios para satisfacer o suplir nuestras necesidades en lugar de confiar en el dinero para protegernos de nuestros miedos. Necesitamos un tipo de paz y seguridad que el dinero nunca podría comprar. En otras palabras, no ponga su confianza en su dinero, ponga su confianza en Dios. El dinero va y viene, o usted se lo gasta. Ajá, ¿me oyó? El dinero va y viene, usted se lo gasta, pero hermano, Dios va a seguir siendo Dios. Entonces, en primer lugar, si usted va a vencer el miedo de ser generoso, usted tiene que saber, diga conmigo, yo tengo que saber. ¿Qué tiene que saber? Usted tiene que saber que Dios es mi proveedor y que me va a ayudar a vencer el miedo de ser generoso. Hermano, a veces usted no va a tener, a veces yo no voy a tener, pero a Dios nunca se le ha acabado. A veces yo no he sabido suplir, pero Dios sigue sabiendo cómo suplir para su pueblo. Entonces vamos a leer esta historia. Me encanta esta historia en Primera de Reyes capítulo 16 y dice así. Vamos a leer en Primera de Reyes y dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les he ordenado, mire, dice Dios, yo les he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Si Dios pudo usar a los cuervos para proveer para Elías, hermano, ¿qué Dios no puede usar para proveer para usted? Versículo 5. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Versículo 6 dice así: por la mañana, o sea, el almuerzo y la cena, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Ok, escúchelo bien esto. Dios quería enseñarle a Elías que él era su proveedor, que Dios era su proveedor. Entonces Elías profetiza que no iba a llover y no había llovido. Y Dios le dice, mire, Dios le dice específicamente: ve al arroyo del Kerit, quédate allí. Yo voy a ordenar a cuervos y ellos se van a encargar. Y la Biblia dice, mire lo que la Biblia dice. La Biblia dice que por la mañana y por la tarde le traían, diga conmigo, pan y carne. ¿Qué comió usted esta semana? Tortillas y carne. ¿Me oyó? Entonces, escúchelo. La Biblia dice que pan y carne. Y la Biblia dice que Elías bebía del arroyo.
Pero la Biblia dice que se secó el arroyo. Mire, déjeme decirle por qué se secó el arroyo. Se secó porque no había llovido. Pero lo que Dios le quería enseñar a Elías, que no eran los cuervos, no era el arroyo su fuente de provisión. Porque, hermano, dejen de venir los cuervos, se seque el arroyo, Dios sigue siendo Dios. Dios le quería enseñar a Elías que no era el arroyo no era su fuente, los cuervos no eran su fuente. Y Dios lo que le ha querido enseñar a usted y a mí, gracias a Dios por nuestros trabajos. Diga conmigo, gracias a Dios por nuestros trabajos. Pero, hermano, si usted lo despiden, si usted pierde su trabajo, Dios todavía va a poder proveer para usted, porque su trabajo no es su fuente, Dios es su fuente. Dios usa el trabajo, Dios usa su cheque para proveer para usted. Pero aunque no haya cheque, aunque no haya cuervos, aunque no haya agua en el arroyo, Dios puede abrir arroyos donde no hay arroyos. Entonces Dios le quería enseñar a Elías que si Elías le obedecía, si él perdía, no es fácil, hermano. Usted dirá, ok, ¿será cierto que Dios va a mandar? Entonces Dios quería enseñarle a Elías que Dios es fiel a su palabra y que cuando Dios dice que Él va a proveer, Dios va a proveer. Usted y yo a veces hemos dado promesas de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello y no cumplimos. Pero cuando Dios dice que Él lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y entonces Dios le mostró a Elías que Él era poderoso para proveer el pan y para proveer la carne. Entonces, hermano, usted tenga confianza. Si Dios proveyó para Elías, hasta aquí Dios ha provisto para usted. Pierde el miedo, que Dios va a seguir proveyendo para nuestras necesidades. Porque a veces lo que nos preocupa, ¿cómo le vamos a hacer? Hermano, usted debe de confiar en la palabra del Señor. Seguimos leyendo, dice así, versículo 8. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, porque la Biblia dice que se secó el arroyo porque no había llovido. Versículo 9. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda en ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió. Antes de leer el siguiente versículo, déjeme decirle esto. ¿Por qué Elías dejó el arroyo? Porque ya no había agua. Hermano, el agua era muy valiosa en ese entonces. ¿Cómo es que la viuda sí tenía agua? Porque, ahora déjeme explicarle esto. La viuda de Sarepta no era judía. Ella no creía en Dios, o sea, no era del pueblo de Dios. Si usted estudia Sidón, los de Sidón, los de Sarepta no eran, por decir así, judíos del pueblo de Dios. Lo que Dios quería enseñarle a Elías y lo que Dios quería enseñarle a usted y a mí, que así como Dios hace salir el sol sobre el justo y el injusto, y Dios hace que llueva sobre el justo y el injusto, Dios provee para el injusto, pero Dios va a seguir proveyendo para el justo. ¿Me está oyendo? Si Dios pudo proveer para la viuda, ¿qué es que Dios no pueda proveer para usted y para mí? Es lo que Dios le quería enseñar a Elías y lo que Dios nos quiere enseñar a usted y a mí. Entonces Elías le pide agua y la Biblia dice el versículo 11: mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió. Diga conmigo, le pidió. ¿Qué le pidió primero? Agua. ¿Verdad que agua no es fácil? No es fácil. Déjeme explicarlo de esta manera. ¿Verdad que no es difícil dar un vaso de agua a alguien? No. Entonces Dios te prueba siempre con poquito. Porque si tú puedes dar agua, entonces vas a poder dar lo siguiente. Entonces, porque hay algunos que dicen esto, mire lo que dicen: si Dios me diera $1,000,000, yo le diera. No es cierto. Porque si tú ahorita no le puedes dar $1 a Dios, no le vas a poder dar el diezmo de $1,000,000.
Si esta semana ganaste $10 y no pudiste diezmar $1, si esta semana ganaste 100 y no pudiste dar poquito, cuando Dios te dé mucho tampoco lo vas a hacer. Por eso Dios siempre te prueba con poquito, porque si tú eres fiel en lo poquito, vas a ser fiel también en lo mucho. Y si eres infiel en lo poquito, también vas a ser infiel en lo mucho. Entonces agua no es nada que dar. O sea, deme un vaso de agua. Aquí está, ¿quieres otro? Aquí está otro. Pero y luego la Biblia dice, tráeme también por favor un pedazo de pan. Mire lo que le contesta ella. Tan cierto como vive el Señor tu Dios. Note lo que ella le dice, tu Dios. Ella no dice nuestro Dios. Una vez más, ella no era judía, no era creyente en Dios. Si Dios pudo proveer y hacer un milagro para una mujer que no era creyente, que no creía en Dios, Dios puede proveer para usted y para mí. Entonces mire lo que le dice, tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente, dice, estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Dice ella, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. O sea, no solamente había dejado de llover, había una sequía, pero en este caso esta viuda, lo poquito que tenía, ella simplemente iba a recoger leña, iba a regresar a la casa y el puño que tenía iba a ser quizás la mitad y ella se iba a comer una mitad, su hijo otro, y la Biblia dice, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Y qué le contesta Elías? No. No tengas miedo. Y es lo que Dios te ha querido decir a ti y a mí. No tenga miedo, confiar de que Dios puede proveer para usted y para mí. No tenga miedo a ser generoso. No tengas miedo a creerle y confiar en la palabra de Dios, que Dios todavía sabe cómo, Dios todavía puede. O sea, Dios se la sabe de todas a todas maneras. No tengas miedo, le dice Elías. No temas, le dijo Elías. Vuelve a tu casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tenías y tráemelo. Ahora, esto se oye bien mal. Yo sé que te vas a morir de hambre o que tú estás pensando, pero antes de hacer para tu hijo y para ti, tráeme primero a... Eso es lo que Dios quiere enseñarte, que si tú le das primero a Dios, Dios se encargará de ti y de tus hijos, de ti y de tu familia. Hermano, el darle a Dios no es para empobrecernos. El darle a Dios es para soltar milagros sobre ti y sobre mí. El darle a Dios es que, mire, si esa mujer le hubiera dicho a Elías, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo, me estás diciendo que no tenga miedo. Mire, está bien que es tu Dios, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo... El hermano, escúchelo, la historia hubiera acabado de otra manera. La mujer y su hijo se mueren de hambre. Pero ¿sabe por qué no se murieron de hambre? Porque perdió el miedo de darle a Dios primero. Y cuando tú pierdes el miedo de honrar a Dios y de darle a Dios y de ser generoso con Dios, Dios tiene la manera de hacer milagros y de proveer para ti lo poquito que tú tenías. Mire, lo poquito que ella tenía no le iba a alcanzar, pero cuando Dios hizo el milagro le alcanzó, porque solo Dios es el que hace el milagro para ti y para mí. Pierde el miedo de confiar de que Dios puede hacer. Dios, hermano, con poquito que tú tengas, Él puede hacer. Pero tú con poquito no puedes hacer mucho. Entonces Elías le dice, no temas, vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque Dios no es malo. Mira, tráeme a mí primero y luego se mueran. Ya no, está bien, tráeme primero a mí, pero si, con lo que queda con tu hijo, y luego haz para ti y para tu hijo. Y luego el versículo 14, Elías le dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará
la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Ahora escúchelo. Elías se le había acabado, los cuervos habían dejado de venir, se había acabado. Dios le dice: ve que yo le he dicho a una viuda que te dé de comer. Ahora imagínense Elías. Es lo más seguro que esta viuda es rica. ¿Me está viendo? Lo más seguro que esta viuda acaba de ir al mandado y tiene, oiga, ahí para aventar para arriba. Ya no voy a tener que estar esperando los cuervos para donde vengan. Lo más probable es que esta viuda tiene en abundancia. Es lo que yo quiero pensar. Porque Dios no le dijo cuánto tenía la viuda, quién era la viuda. Simplemente dice: ve, yo le he mandado una viuda. ¿Sabe por qué Dios mandó a Elías a esa viuda? Porque, hermano, no era que ella tenía, era que Dios quería darle a ella. Y cuando Dios nos trajo aquí a Galveston, ¿sabe para qué Dios nos trajo? Para enseñarnos a ustedes y para enseñarme a mí que con poquito en las manos de Dios se puede hacer mucho si le creemos a Dios en ser generoso. Y eso ha sido la historia de Nueva Vida, que le creímos a Dios con lo poquito que teníamos, y Dios nos ha mostrado que no solamente es el Dios de la viuda, es el Dios de Elías, es el Dios de Nueva Vida. No se agotará la harina y ni se acabará el aceite en tu jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Sigue diciendo la Biblia: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Primero era Elías, ella, y ahora cambiaron. Porque cuando Dios provee, hermano, Dios va a proveer para ti, para tu familia. Tienes que perder el miedo que Dios va a proveer, que Dios puede multiplicar. Y dice la Biblia, tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Elías: ve y dile a la mujer. Y la Biblia dice que él le dijo: dice Dios, que no se acabará lo que tú tienes. Yo quiero decirle, hermano, que Dios me ha dicho que yo le diga que nunca al que le ha creído a Dios se le acaban las bendiciones. Mire, al que le cree a Dios, al que le obedece a Dios, al que pierde el miedo, Dios nos ha mostrado, no sé cómo, no sé cuándo, pero Dios tiene la manera de multiplicar y de bendecir el futuro de nosotros y de nuestros hijos más allá de lo que hemos pensado. Habrá alguien aquí que Dios ha provisto para ti. Habrá alguien aquí que ha visto la bendición, la multiplicación de la gracia y de la misericordia y de la provisión del pan, la provisión. Hermano, a Dios no se le va a ganar jamás. Pero usted y yo tenemos que perder el miedo de ser generosos. Entonces la Biblia dice en Filipenses 4:13, Pablo dice así en Filipenses 4:13: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:13, léalo conmigo, dice así: mi Dios, ¿qué dice? Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en gloria, las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Hace como unos 10 años, yo tuve que ir a San Antonio a reunirme con varios pastores. Éramos 24 pastores de una decisión que se iba a hacer en las asambleas de Dios. Y yo era de los más jóvenes que estábamos ahí en esa reunión. Y un día simplemente nos sentamos todos los que teníamos pocos en el ministerio y le empezamos a hacer preguntas a los pastores que llevaban 30, 40 años, y les empezamos a preguntar: mire, ¿qué nos aconsejan ustedes para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestras iglesias? Y yo me acuerdo, dos de ellos nos dijeron lo siguiente: si Dios les llamó a ustedes, Dios se encargará de proveer para usted y su familia. No tengan miedo.
Y entonces ellos nos empezaron a decir. Ahora, dos de ellos ya eran pastores de arriba. Ahorita yo creo que ellos ya, los dos van a cumplir casi 80 años. O sea, hace 10, 15 años, hasta el día de hoy tienen iglesias prósperas. Sus familias han prosperado, sus vidas. Dice, dos de ellos me dijeron, pero cuando empezamos fue muy difícil. A veces no teníamos de comer. Y dice uno de ellos, vive en Dallas, dice, yo me acuerdo un día que no había comida en la casa. Tenía 3 niños, no había Pampers, no teníamos nada, la iglesia era pequeña. Y se le ocurre a una anciana de la iglesia llamarme y decirme, oiga pastor, disculpe que lo moleste, ya he llamado a todos los taxis y nadie me quiere venir a levantar. ¿Usted cree que por favor me puede venir a levantar para llevarme al mandado? Y yo pensé, ¿qué cree? ¿Que yo soy también taxista? Y entonces él dice, y ahora quiere que la lleve al mandado, si yo ni tengo mandado en la casa. Y él dijo, está bien hermanita, ahorita vamos mi esposa y yo. Y ya la anciana se bajó y dice, oiga, disculpe pastores, ¿me pueden hacer el favor de bajarse conmigo y ayudarme con los carritos? Y el pastor, primero taxista, ahora quiere que le cargue el carrito. Y entonces agarraron 2 carritos y ella le decía a la esposa, hermana, échele un poquito más de esto. Y ellos con hambre. Y él, ahora pastor, usted échale de esto. Oiga hermano. Y los pastores dijeron, pues esta anciana está sola, ¿para qué quiere tanto? Ya llenaron las canastas, llegaron a la casa de ella. Y cuando se iba a bajar, dijo, pastor, les hablé hoy, porque Dios me dijo que estas 2 canastas son para usted y su familia. Entonces él nos dijo, hermano, ellos nos dijeron, Dios tiene manera de usar ancianas, cuervos, no tengan miedo, Dios sabe cómo proveer para sus hijos y para nosotros. Y luego el otro, sale otro hermano y dice, qué bonita historia, déjeme contarle la mía. En México hubo un tiempo cuando a los pastores les traían gallo, les traían gallina, les traían, o sea, lo que la gente tenía en sus tierras es lo que le traían a los pastores. Y dice, las primicias, y dijo uno de ellos, pues ¿qué cree? A un día a una hermanita se le ocurrió y me dijo, pastor, mire, esta gallina era mi mejor gallina que daba huevos y ya tiene un mes que no da, aquí está, se la traigo a usted. ¿Me está oyendo? Y entonces dice, yo tenía varios hijos, también con necesidad, y lo primero que pensé, mira esta hermanita, me trae una gallina que ya no pone. Entonces dice, tomo, se la recibí con gusto. Y dice lo siguiente, ella dice que ya tenía varios meses que no ponía. Desde el día que llegó a la casa estaba poniendo huevos y ponía huevos y ponía huevos. Y dice, solo porque estoy en el ministerio de predicar, si no me hubiera puesto a vender. Lo que quiero decir, hermano, que le trajo a él lo que ya no podía, la gallina ya no daba, y él los estaba diciendo, no solamente Dios puede usar una anciana para llenar 2 canastas, Dios puede usar una gallina que ya no pone para enseñarnos que Dios es Dios y Él va a seguir proveyendo para nuestras necesidades. Si lo cree, diga a Dios, gracias, porque eres un Dios que provee. Muchos de ustedes ahorita tienen necesidad. Yo quiero decirle que si Dios pudo con una viuda que no era ni creyente, si tú le crees a Dios y pierdes el miedo, Dios proveerá y no faltarán las bendiciones de Dios sobre ti, sobre tus hijos. Número 2, si usted y yo vamos a perder el miedo, tenemos que crecer en generosidad. Crecer en generosidad requiere crecer en confianza. Diga conmigo, crecer en generosidad requiere confianza. Usted tiene que confiar que Dios puede. Mire lo que dice Isaías. Vamos a leer lo que dice Isaías. Isaías 46, versículo 3 y 4 dice así de la siguiente manera. Léalo. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Dice Dios, los he protegido desde que nacieron. Así es. Los he cuidado aún antes de nacer. Véalo. Dice Dios, escúchenme.
Yo les he protegido desde que nacieron. Pero si se les ha olvidado, también los he cuidado desde antes de nacer. ¿Sabe por qué usted está aquí, hermano? Porque Dios te cuidó antes de nacer y Dios hasta el día de hoy te ha cuidado. Hay alguien que puede decir: Dios, gracias, Señor, porque me has cuidado. Me cuidaste aún antes de nacer. Escuchen, yo les he protegido desde que nacieron y los he cuidado desde antes de nacer. Mire lo que dice el versículo 4. Dice Dios: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Aunque ya no tengan canas porque se les cayeron el cabello. Dice Dios: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes y los sostendré y los salvaré. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Desde el vientre de tu madre te cuidé, hasta el día de hoy te he cuidado. Y si estás preocupado por tu futuro, ¿cómo lo voy a hacer? Dice Dios: hasta que seas anciano, hasta que ya seas grande de edad, yo voy a seguir cuidando de ti. Dice Dios: yo seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengan canas por las edades. Yo los hice y los voy a cuidar y los voy a sostener y los voy a salvar. Hermano, yo quiero decirle que si en alguien vale la pena confiar, es en el Dios que nos ha cuidado, es Dios que ha proveído. Muchos de nosotros vivimos con el temor del día del mañana. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proveer para nuestros hijos? Hermano, dice Dios: desde el vientre de tu madre te cuidé, te he protegido. Y no le hace qué edad tengas ahorita. Puedas que tengas 51 como el pastor, o 15 como algunos, o 80. Yo no sé qué edad tenga usted. Dice Dios: no importa, toda tu vida yo voy a seguir proveyendo para ti. Te hice, te cuidé y te voy a sostener. Te hice, te he cuidado. Y si yo te hice y te he cuidado, ¿a poco no crees que te puedo sostener? Entonces, Dios te hizo. Hasta el día de hoy Dios te ha cuidado. Escúchalo bien, porque empieza y dice: escucha, oh Jacob, escucha, nueva vida. Si Dios te hizo y hasta el día de hoy Dios te ha cuidado, Dios nos va a sostener. Hermano, pierda el miedo de que Dios no solo puede suplir sus necesidades. Pierde el miedo de depositar su confianza en el Dios que te hizo, en el Dios que te ha cuidado, y Dios va a seguir sosteniéndote. Amén. Sí, porque a veces perdemos nuestra confianza. ¿Cómo le vamos a hacer? Hermano, yo no sé a veces cómo hacerle, pero hay un Dios que todavía sabe cómo hacerle. Mire lo que dijo David en el salmo, salmo. Mire lo que dijo David. David dice así de la siguiente manera. Léalo: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto jamás a un justo en la miseria. En algunos dice al justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. ¿Sabe qué está diciendo David? Yo fui joven y ahora ya soy grande, y durante toda mi vida, lo que él está afirmando, lo que Dios dijo en Isaías, que él nos iba a cuidar desde que nacimos, toda la vida. Y dice David: yo soy testigo. Fui joven y ahora soy viejo, y nunca mis ojos han visto a un justo en la miseria, a un justo desamparado, ni al justo, ni a sus hijos que mendiguen pan. Porque la bendición de Dios no es solamente para nuestros hijos. La Biblia dice que la viuda Elías le dijo: primero tráeme a mí y Dios va a proveer para ti y para tus hijos. Dios dice que Él va a cuidar de nosotros, nos va a bendecir, no solamente a nosotros. Nuestros hijos no van a andar mendigando. Nuestros hijos verán la bendición de Dios, porque hemos confiado, hemos depositado nuestra confianza en Dios. ¿Sabe qué está diciendo David, hermano? Dios nunca ha fallado. Dios siempre ha sustentado al justo.
Nunca lo vi, nunca lo he visto. Yo no soy tan grande, pero yo le puedo decir, hermano, como David, yo he visto que Dios sabe bendecir, recompensar al justo. ¿Por qué cree que me apasiona enseñarle a dar? Porque si es que es la manera de que Dios va a usar para darte a ti lo que tú no puedes hacer. Si yo tengo miedo de enseñarle a la iglesia hace 27 años, me quedo en el mismo lugar. Nos quedamos. Pero Dios tenía que usar algo para estirarnos, para hacernos ver que lo que nosotros no podíamos hacer. Pero si le damos a Él primero poquito, Dios sabría multiplicar la harina y el aceite, porque hasta la fecha nadie que le ha creído a Dios se ha ido a la bancarrota o ha vivido en miseria, ni sus hijos han mendigado pan. Si es usted, diga a Dios, gracias, 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 gracias. Aleluya, gracias Padre, gracias, gracias. Oh, gracias, 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 gracias Padre, gracias. Porque tú no quieres miseria para nosotros. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú eres un Dios suficiente. Tú eres un Dios abundante. Tú quieres hacer para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra iglesia más allá. Entonces, hermano, pierde el miedo de creer que Dios pueda proveer. Pierde el miedo de tener confianza en Dios. Yo le voy a fallar, otros le van a fallar, pero Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a fallar. Tercero, si usted y yo vamos a perder el miedo, la tercera cosa que usted y yo tenemos que hacer es, tenemos que crecer en generosidad y requiere dar con un corazón alegre. Dice en 1 Timoteo capítulo 16 de la siguiente manera: a los ricos de este mundo. ¿Sabe que usted es rico en este mundo, hermano? Y le voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes llegaron en carro? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Algunos no quieren levantar la mano. ¿Usted sabe que somos casi 7.58 billones de habitantes? Y por lo menos 4 a 5 billones no tienen carro. ¿Cuántos de ustedes viven en apartamentos que todavía no tienen casa? Déjeme preguntarle de otra manera. ¿Cuántos anoche durmieron debajo de un puente? Aunque usted no tenga casa donde tú dormiste esa noche, hay gente que no tiene la cama donde tú dormiste. O sea, vivimos en un país, hermano, que Dios ha provisto. Entonces Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios te bendice, mira el carrazo que me traigo ahora. Cuando llegué andaba en el Dodge, en las 2 patas. Los hondureños le dicen el 11. Pero mira ahora el carro que manejas. Mira la casa donde vives. Mira lo que Dios ha provisto. Yo oro, hermano, que a usted nunca se le suba la cabeza de lo que Dios te dé. Dile que no sean arrogantes, ni que pongan su esperanza en las riquezas. No ponga su confianza en lo poquito, en lo mucho que usted tenga. No la ponga su confianza en Dios. No, que no pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino que pongan su confianza en, que no pongamos nuestra confianza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Me oyó? Y luego seguimos, dice el otro versículo: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, ricos en y ser generosos y dispuestos a compartir. Porque a veces usted y yo nos volvemos como los niños.
Cuando mis niños estaban pequeños, yo los llevaba a McDonald's, les compraba su Happy Meal y les decía, Dude, Caleb, Lily, ¿me dan de sus papitas? Y ¿sabe qué me decían? No, son mías. Son mis papitas, es mi Happy Meal. Y yo no era un papá malo. Bueno, Dude y Caleb ya están más grandotes que yo, ¿verdad? Pero cuando estaban chiquitos, ¿sabe qué yo podía haber sido si era malo? Les arrebataba las papitas, dice, que son suyas, y yo se las compré. Y incluso si yo las compré, tengo más dinero para comprar mi propia Happy Meal y me puedo comprar 4 Happy Meals. Pero ¿sabe por qué les hacía eso, hermano? Para probar, para que fueran generosos. Y ya crecieron y ahora les pido, me las dan. Entonces, así es Dios con usted. Dios te da. Y a veces Dios te pide y dice, no es mío, estas papitas son mías. Y si Dios fuera malo, ¿sabe qué, hermano? Te quitara todo lo que te ha dado. Pero Dios no es así. Él quiere que tú seas generoso de tu propio corazón, que seas rico, que estés dispuesto a compartir lo que tienes. Y el siguiente versículo dice así. El siguiente versículo. Cada uno dice, debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Mi esposa le acaba de decir, cuando usted dé con alegría, dé con un corazón, porque lo poquito o lo mucho que tenemos lo hemos recibido de Dios. Déjeme repetirse, lo poquito o lo mucho que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y luego dice Proverbios 11:25, el que es generoso y el que reanima será reanimado. Otra versión dice, el alma generosa será próspera. ¿Por qué le estoy hablando de generosidad? Porque el alma generosa es la que prospera. Entonces, déjeme enseñarle esto. Nueva Vida, aquí es donde empezó. Aquí es donde empezó Nueva Vida. En aquel entonces era Monte Calvario. Y entonces, este era el santuario de adentro. El que está en el mero miedo. En el centro. Medio. Es Luisín, ahí está. Le dije a Cintia, oye Cintia, ¿dónde estás tú? Ahí estaba, dice Cintia, yo todavía no había nacido. En Cristo. Qué mal pensada alma. En Cristo. Y luego ahí estaban los niños. Mire, hermano, escuche. Si nos quedamos con el miedo, nos quedamos ahí. Si nos quedamos en el miedo de que Dios podía proveer lo que hemos hecho, ahí nos quedamos. Pero gracias a Dios que hubo gente que le creímos a Dios. Perdimos el miedo para ser generosos, perdimos el miedo de que Dios podía proveer, perdimos el miedo de poner nuestra confianza en Dios, y lo que hemos desarrollado todos estos años es creerle a Dios que Dios iba a levantar no gente rica, sino gente generosa en Nueva Vida.